Hola a todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a una transmisión más de Visión de Fe. Hoy iniciamos con el estudio de las citas del Señor, que en Visión de Fe ya llevamos más de 10, 15 años estudiando. Y bueno, hoy nos toca la primera de las citas que se da en el séptimo mes del año, pero que también es conocido como el Año Nuevo, y es la cita de Yom Teruah, que literalmente quiere decir el día de la Troa. Ya va a ver usted qué quiere decir eso, pero que lo traducen como la fiesta de las trompetas o el año nuevo también. Y antes de empezar y entrar en este tema, me gustaría hacerle una cordial invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram y también de Twitter. Y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde encontrará una biblioteca con muchos videos que hemos venido estudiando a lo largo de los años. Estamos muy contentos de llegar al segmento de las citas proféticas. Recordará usted, si nos ha seguido, si ya tiene tiempo con nosotros, que en la primavera del hemisferio norte, nosotros estudiamos, hay tres eventos que están conectados, que son la cita de Pesaj, que se conoce como Pascua, luego los 50 días de la cuenta del Omer, como el segundo evento, y el tercer evento es el evento de la cita de las semanas, conocido en castellano como Pentecostés. Pero hoy, como siempre, me gusta a mí generar un poquito de contexto y preguntar a usted por qué en Visión de Fe nosotros atendemos, por qué no le llamamos fiestas como la mayoría de personas le llaman, e incluso fiestas judías le llegan a llamar, por qué nosotros les llamamos citas, por qué nosotros atendemos la voz de la Escritura cuando nos habla de Dios. Bueno, todo esto quiero explicarlo en los próximos minutos y quiero hablarle específicamente de esta primera. En el séptimo mes, que es el que estamos empezando justo el día de hoy, hay 4 citas, ya veremos cuáles son. Pero bueno, me estoy adelantando. Así que, ¿por qué los creyentes en Jesús podemos observar las citas o las fiestas del Señor? En primer lugar, vamos a decir que en el capítulo 23 de Levítico encontramos una serie de tiempos que el mismísimo Dios pide se celebren, se guarden, se atiendan de una forma determinada. Como he mencionado, algunas personas le han llamado a estos fiestas e incluso se le ha llegado a conocer como el gentilicio de las fiestas judías. Pero nosotros les llamamos las citas de otoño, y para empezar con la escritura vamos a citar Levítico Vayikra 23:1, y dice así: El Señor habló a Moisés diciendo, verso 2, habla a los hijos de Israel y les dirás, dos puntos, las citas del Señor, las cuales llamarás, perdón, llamamientos de santidad, coma, estas son mis citas. Y este versículo da pie para dos comentarios. En primer lugar, los hijos de Israel no se está refiriendo a los ciudadanos israelíes del país del Medio Oriente, sino más bien la palabra hijo se refiere a un heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de las promesas que fueron dadas al pueblo de Israel, sean estos descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac o Jacob, o bien aquellos gentiles que han sido insertados en el pueblo de Dios, en el pueblo prototipo, que en el testamento de los antiguos se le ha dado un nombre, pero que en el Evangelio se le conoce como eclesía, la iglesia, la congregación del Señor. Y un ejemplo de que un hijo no necesariamente es genético es que etimológicamente la palabra ben viene del verbo bana, que quiere decir construido. Y en Génesis, Bereshit 15, nosotros encontramos a Abraham con paz mental con respecto de que el heredero, es decir, el hijo de él, era un esclavo nacido en su casa. Se refería a Eliezer. Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un descendiente. Y esto
no tenemos nada en contra de los descendientes, pero solo enfatizar que la palabra hijo, ben, en la Biblia se refiere a alguien que es injertado, a alguien que es adoptado por esa familia, alguien que es construido en una familia. Y fue como Abraham operó, los patriarcas operaron así, e Israel, el de la Biblia, todo el tiempo tenían incluso los jefes de las tribus se llamaban varas, y ellos tenían el trabajo de ir asegurándose que el prosélito que estaba llegando, que quería oír más de Dios, pues cumpliera los requisitos que tenía que hacer para verse como un ciudadano del Israel de Dios. Y separamos esos dos textos o esos dos términos como el término israelí o el ciudadano del Estado de Israel, el cual es un país del Medio Oriente, y con aquellos que en la Biblia heredan las promesas. Cuando Dios le dice a Abraham que su simiente va a heredar las promesas, no le dijo necesariamente a sus descendientes físicos, le dijo a su simiente, y el Evangelio nos enseña que la simiente es una y que aquellos que están injertados en esa simiente, esos son los descendientes de Abraham. Me refiero a Jesús como la simiente y aquellos que son injertados en Jesús. Esto lo puede encontrar usted en Gálatas capítulo 3, al final del capítulo. Entonces, en la escritura enfatizamos que los herederos no solo son los descendientes biológicos, de hecho hay descendientes biológicos que no son herederos, sino también son aquellos que son insertados por medio de la adopción en el Mesías Jesús. Cuando en la Biblia usted lea, di a los hijos de Israel, por favor, tome nota de que tiene explícitamente todo que ver con usted. El segundo comentario que quiero hacer con énfasis en estas dichas es que está escrito, y vamos a releer el versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y les dirás, las citas, ahí la palabra es moed, eso quiere decir una cita, del Señor, las cuales llamarás llamamientos de santidad, y sean cuales sean, las va a listar. Pero lo que yo quiero que note usted es que la coma después de eso en hebreo dice, estas son mis citas. Es decir, estas no son reuniones de alguien más, no son reuniones de un pueblo, son las citas del Señor. Y es nuestro deber tener una conciencia de entender que Dios quiere citarse con nosotros, trabajar por nosotros, crear un memorial, crear un recordatorio en nosotros, crear una pedagogía en nosotros, especialmente para aquellos quienes Él ha decidido apartar y adoptar. En otoño, como mencioné, entonces hay 4 citas. La primera de ellas, voy a mencionar su nombre en la Biblia, y luego cómo se le conoce en castellano. La primera de ellas es Yom Teruah, que es la que vamos a estudiar hoy. También es conocida como el Día de las Trompetas, como Rosh Hashanah, el Día de la Visitación, el Año Nuevo, o el Día del Juicio incluso, que precisamente esta será nuestro título de hoy. La segunda cita es la cita de Yom HaKippurim, que se conoce como el Día de la Expiación, Yom Kippur, algunos le llaman solo Kippur, pero hemos de entender que la palabra Kippur viene de kapar y kapar quiere decir recubrir, como generando una reconciliación. Por lo tanto, y esta la veremos el próximo sábado. De hecho, debido a que esta cita cae en el viernes 15 de septiembre en nuestros países occidentales, estamos hablando del 2023, hemos suspendido el estudio de Hebreos el día de hoy, continuaremos la próxima semana y luego ya pasaremos el desarrollo de las demás citas a, a día sábado para que usted, lo digo para que usted no se extrañe tanto de ello. Pero bueno, Yom HaKippurim entonces quiere decir el día de las expiaciones, la veremos el próximo sábado, me parece, lo voy a verificar acá, que será el sábado, no mañana, sino el sábado 23 a las 9:30 de la mañana. La tercera cita se conoce, su nombre bíblico es Sukkot, y esto lo han traducido como cabañas, lo han traducido como la fiesta de los tabernáculos también, pero una sukkah era una edificación rústica
en el desierto y es muy difícil encontrarle una traducción. La cuarta cita es, se conoce o se llama en la Biblia como Shmini Atzeret y quiere decir literalmente el octavo escondido. De esta casi no se habla y se la ha unido a la tercera cita, es decir, a Sukkot. Entonces, como el punto de partida para ir a estudiar las citas, quiero expresar que en el segundo templo estas citas se llegaron a conocer como los cuatro rostros del día del Señor. Cada tiempo o cada cita, perdón, expresa una faceta de lo que el día del Señor es. Y estoy seguro que si usted es un asiduo lector bíblico, habrá visto que el día del Señor es inminente, que viene. Bueno, las cuatro citas tienen que ver con una faceta distinta del día del Señor. Quiero hablar también a manera introductoria de un fenómeno del calendario hebreo, que es el calendario que sigue la Biblia. Es decir, me corrijo, el calendario bíblico es la base del calendario hebreo y desde esta plataforma pueden efectuarse algo o puede observarse algo, perdón, que es cultural, por supuesto, porque se genera a la par de la Biblia, pero también puede ser algo muy distinto para, o muy difícil de comprender para nosotros, porque este día, Yom Teruah, que ocurre en el séptimo mes, es conocido como el Año Nuevo judío también, o el Año Nuevo, no solamente, pero ocurre en el séptimo mes. Y en el primer mes también hay un año nuevo. En el primer mes es el mes de Abib en la Biblia. Recibe el nombre babilónico de Nisan, pero Abib quiere decir primavera. Y este tiempo quería delinear una situación para Dios, mientras que el séptimo mes quería delinear otra situación. Por eso se dice que en el calendario hebreo hay 4 años nuevos. Realmente no son 4 años nuevos, sino son 4 cabezas de año. Así se les dice. Pero en el castellano, 4 cabezas de años no nos dice mucho, por lo tanto se ha traducido como 4 años nuevos. Y estos 4 años están dispuestos en función de ciertas cosas, en función de ciertos eventos que queremos explicar para que usted pueda tener un poquito más de comprensión y una deducción más cercana a por qué, por qué se está celebrando una cabeza de año en el mes séptimo si ya hubo una en el mes primero. Entonces decimos que hay 4 cabezas de año o 4 años nuevos, pero vamos a llamarles cabezas de año a partir de ahora. La primera, como he mencionado, ocurre en el primer mes, el mes de Abib, es el nombre bíblico, y esta es en función de dos cosas, mayoritariamente. En primer lugar, tiene que ver con las fiestas. Es decir, Dios quiere asegurarse que sus eh, citas, perdón, más que fiestas, que sus citas se organicen siempre en el mismo año. Y es que el calendario hebreo se basa en el mes lunar y este tiene entre 28 y 29 días. Por eso, cada vez que así se lo requiera, existe un año con 2 meses, 2 doceavos meses. Es un poco similar a, a nuestro calendario gregoriano que tiene un año bisiesto, en el cual febrero llega a tener 29 días. Bueno, de manera similar, se hace un ajuste en este calendario para que las fiestas, o que las citas, perdón, caigan siempre en primavera, las tres que hemos mencionado al principio, la de Pascua, y mientras que éstas caigan siempre en otoño, debido a que el Israel de Dios fue llevado a la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán está en la latitud norte y entonces fue lo que Dios decidió. Ese es el primer aspecto del año nuevo de Nisan.
o de la cabeza de año de Nisan. El segundo aspecto era que era para contabilizar los años que los reyes hubieran estado en el poder. Supongamos que un rey llegaba al poder en el mes 12, en el día 22. Faltarían 6 o 7 días para empezar el nuevo mes y de hecho el nuevo año, pero al llegar a ese momento se decía, y eso crea confusión a veces en las crónicas y en los reyes, pero se decía que el rey ya empezaba su segundo año de gobierno. Así se lo contabilizaba en la Biblia. Entonces, el, la cabeza del año de la primavera tenía que ver con estas dos cosas. El segundo año nuevo o cabeza de año, que es el que nos compete, que es el que sucede hoy, tiene un carácter civil. De hecho, los años empiezan a cambiar a partir de este primer día. Hoy, en la contabilidad eh, del calendario hebreo, estamos iniciando el año 5784. Es decir, ayer fue el último día del año 5783. Y bueno, tenía que ver también con cada séptimo año en Israel se daba un fenómeno que se conocía como la Shemitah, que era el descanso de la tierra. Entonces, en ese séptimo año la tierra descansaba y empezaba el primer día del séptimo año. Y lo mismo pasaba con eh, las contabilidades que se hacían para llegar al año de jubileo, el cual en el día de Yom Kippurim se declaraba la libertad. Entonces, lo que podemos deducir de la Biblia es que esta segunda cabeza del año lo que tiene como intención es de registrar lo civil legal, lo civil legal. Por eso se llegó a conocer en hebreo, dentro del pueblo judío, como Rosh Hashanah, que quiere decir la cabeza del año o el día del juicio también. Pero Israel, el de la Biblia, tenía una cultura agrícola, entonces también se incorporaron 2 años nuevos que tienen que ver con dos cosas más. El primero es el de los árboles, que ocurre más o menos por febrero y que es la cabeza del año agrícola, que era cuando se empezaron a trabajar los barbechos, ¿verdad? Es en una tercera cabeza de año. Eso no tiene nada que ver, pero es bueno que usted lo sepa. Y la cuarta cabeza del año tenía que ver con el ganado. Y esta se ubicaba en el primer día del mes sexto, es decir, hace un mes lunar con respecto de hoy. Y era para que ellos pudieran hacer un conteo total de sus ganados por o en función de los diezmos que se llevaban una vez al año en el mes séptimo. Entonces, por eso se conoció como una cabeza del año. Entonces, los 4 años nuevos que tienen que ver con la cultura bíblica son el de las fiestas o de las citas, el de la legalidad, el de hoy, el de el de los árboles o la agricultura y el de la ganadería para contabilizar los diezmos. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a entrar específicamente a lo que es Yom Teruah para ubicarnos y leemos Levítico, Baikra 23:23 y dice de la siguiente forma. Y habló el Señor a Moisés diciendo, versículo 24, habla a los hijos de Israel, nuevamente tiene que ver con nosotros, y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis un Shabbatón. Así dice literal, no dice un Shabbat, sino es un Shabbatón, un memorial de Troa y una santa convocación. Ninguna, versículo 25, obra servir haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. ¿Qué es un Shabbatón? Pues un Shabbatón es una exageración de la palabra Shabbat. Es decir, es un Shabbat especial y lo que significa es que toma precedencia sobre cualquier cosa que podría hacerse en ese día. Por ejemplo, si en un Shabbatón caía el octavo día para la circuncisión de un niño, pero era este día, entonces tendría que postergarse porque esto tenía precedencia. Es decir, es un Shabbat especial, como decir
cese especial. Y también decir que la palabra Shabbat no quiere decir ni reposo ni descanso. Quiere decir simple y sencillamente un cese, abstenerse de hacer mis actividades y dedicarme a hacer las actividades de Dios. En segundo lugar, vemos que decía un memorial de Truá. Y esto es clave para entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque ¿qué es una Truá? Una Truá es uno de los tres sonidos que se emiten desde el shofar, el cual es un cuerno de carnero. Quiero recordar también que una convocatoria de santidad, como se refiere acá, tiene que ver con que nosotros atendamos para que Dios trabaje una parte de su santidad en nosotros. La palabra santidad tiene que ver no tanto con un comportamiento externo del ser humano, sino con una distinción que Dios hace en nosotros. Por eso se pedía una ofrenda de fuego, pero el mandamiento principal era escuchar el sonido específico de la troa, es decir, uno de los tres sonidos que el shofar emitía. Leemos un versículo que volveremos a leer más adelante, el Salmo 47, verso 6 en hebreo, 5 en castellano. Dice, ascendió Dios con troa, el Señor con voz de shofar. Y quiero ver cómo se lo traduce en las Biblias que nosotros tenemos. Así que me tomo un momento para buscarlo. Salmo 47. Dice 47:6. Dios ha ascendido entre aclamaciones, dice. El Señor al son de trompeta. Pero la Biblia lo que dice es Dios ascendió con troa, el Señor con voz de shofar. Y esto es muy importante para determinar qué representa el shofar o por qué es que se nos pide escuchar la voz, o escuchar el sonido del shofar. Ahora, esto tiene una implicación todavía que queremos dejar pendiente porque eh, la, el rompeaguas que significó el sacrificio del Mesías en el madero nos hace a nosotros ver las citas del Señor de una manera distinta. Y me explico. En el estudio de Hebreos hemos aprendido que el nuevo pacto es el sacerdocio de Jesús, mientras que el antiguo pacto era el sacerdocio levítico. Pero este lo cambia todo. El primer pacto entonces queda sin validez. Nos referimos ahora al ministerio de los levitas descendientes de Aarón, especialmente para reconciliación. Y esa es la razón por la que nosotros no debemos de ya ofrecer animalitos y las ofrendas por pecado ya no se ofrecen. Hoy en día hay una corriente que piensa que con ofrecer dinero se pueden expiar pecados, pero esto es un insulto al sacrificio del Señor y también una falta de respeto a su sacerdocio. Entonces, antes de Jesús, antes del sacrificio de Jesús, el día de las trompetas, el día de la Troa, voy a llamarle el Yom Troa, era un llamado a la reflexión, a prepararnos porque se venían las reconciliaciones. Recordará usted que en el 10º día de este mes las personas tenían que presentar una ofrenda, hacer un ayuno y pedir perdón por sus pecados. Y el sacerdote principal, el ministro principal, hacía eh, todo un servicio. Esto se puede leer en Levíticos 16. Él hacía todo un servicio y últimamente Dios daba un perdón o no lo daba. Y era para un año. Entonces, 10 días antes, la idea era que se acercan los días de temor. De hecho, así se le conocen dentro del movimiento judío todavía. Pero nosotros eh, enfatizamos que esto es antes del Mesías. Al haber sacerdocio levítico entonces antes de Jesús, sin la reconciliación de Dios para nosotros, era un ejercicio para hacer arrepentimiento.
Esta cita también se nombra en Números 10:10. Pero la implicación, repito, que tiene para el pasado, antes de Jesús, era para que la persona se arrepintiera, para que buscara la aprobación de Dios, porque ese era el vehículo que había. Me refiero al sacerdocio levítico. Cuando el Señor viene, da su vida y asciende a los cielos y empieza el nuevo pacto, que de hecho empieza cuando Él les da a sus discípulos en la cita de Pesaj, en la cita de Pascua, Él les da la tercera copa, la copa de la reconciliación o de la redención, perdón. Él les da esa tercera copa a sus discípulos y les dice, esta copa es el nuevo pacto. Lo que les está diciendo es, a partir de ahora ustedes no tendrán por qué presentar más sacrificios por el pecado. Recordará usted que ese ejercicio empezó con el sacerdocio levítico. Quiero ser muy enfático, ni Abraham, ni Isaac, ni alguno de los patriarcas, los hijos de Jacob, ni Jacob, ofrecieron sacrificios por pecado. Siempre fue en función de los pactos, los sacrificios de ellos. Cuando viene el becerro de oro, Dios designa a la tribu levita y a la familia de Aarón para dedicarse al sacerdocio y poder así crear un espacio de reconciliación, aunque fuera temporal, sobre el humano. Pero la conciencia no sería hecha perfecta hasta que el sacrificio del Rey de Reyes no viniera. Entonces, cuando Él se convierte en nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote principal, y perdona nuestros pecados, no tenemos más por qué ofrecer animales, ofrendas por pecado, sino que Él se convierte en una señal. Ahora, esto no quiere decir que como ya soy perdonado y como Él ya me perdonó, no tengo que hacer algo. No, al contrario, la reflexión sigue. ¿Y por qué sigue? Porque la Biblia me invita a pensar que, que esta cita es profética y tiene un mensaje para el futuro. Y es ahora cuando releemos nuestro versículo que ya hemos mencionado, el Salmo 47:5 en las Biblias castellanas. Y ahí dice, ascendió Dios con Troa, el Señor con voz de shofar. ¿Qué es la Troa y qué es el shofar? El shofar siendo el cuerno del carnero. ¿Qué es? Es la voz del Señor. Y lo que nosotros hemos de saber es que estaba escrito que Dios vendría otra vez y que por lo tanto esta voz del shofar señalaría el inicio del retorno del Señor. Esto quiere decir que cuando las cuatro fiestas, cuando las cuatro citas, perdón, se les empieza a conocer como una faceta, un rostro de un rostro del día del Señor, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿qué significa Yom Teruah? El de las trompetas, ¿qué significa? Y el Evangelio es el que nos da esa respuesta y yo quiero que usted la lea conmigo. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 5. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros no vivimos, nosotros que vivimos, perdón, que quedamos hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se van a levantar los que han fallecido y los que van a recibir una resurrección. Este versículo será la base de nuestra enseñanza la próxima semana, en donde vamos a hablar un poquito sobre la doctrina del rapto. El versículo 16 dice lo siguiente, porque el mismo Señor, es decir, Jesús, con aclamación, con voz de arcángel, es decir, con trompeta de Dios, esta es la forma de leerlo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Pablo está hablando de la resurrección, de la segunda venida del Señor, y les dice, miren, lo que va a pasar es, no va a pasar nada con los que estén vivos primero. Se van a ver afectados los que están muertos, los que han muerto creyendo en Cristo Jesús, los que fueron escogidos, los que fueron llamados por Él.
Ellos se van a ver afectados primero. ¿Y cuál va a ser la afectación? Van a oír la voz del Señor. Y le da, el verso 16 le da tres sinónimos. Aclamación, el mismo Señor, perdón, aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Esta es la señal de su retorno. Yom Teruah tiene como deber principal alertarnos de cara hacia el futuro, que es lo que estamos viendo, que no nos olvidemos que Jesús va a venir, que va a haber una señal, que va a haber una trompeta, bueno, más que trompeta, va a haber un shofar que va a ser escuchado y que los muertos en Cristo Jesús van a resucitar. Si el Señor viene en 200 años, probablemente usted y yo vamos a ser de los que resucitemos. Y digo probablemente porque no sé quién vaya a ver esto. Yo estoy seguro de que yo voy a ser uno de esos que va a resucitar. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo profético y que está aquí para recordarnos. No te olvides de lo futuro, no te olvides de la eternidad, no te enfoques única y exclusivamente en lo que estás viviendo hoy. El Señor va a regresar. El Señor va a regresar y la primera señal es que va a sonar el shofar, es que va a haber una troa, un ta, 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 ta. Y será una señal de su segunda venida. Este es el primer paso, es la primera estación de nuestra redención completa, de lo que estamos esperando. Las otras tres citas que veremos en los próximos sábados son las fases 2, 3 y 4, pero esta es una fase muy emocionante porque quiere decir que empezó y no sabemos en cuánto tiempo se va a manifestar, pero lo que sí sabemos es que cuando empiece a sonar es irreversible y es algo que como creyentes debiéramos de aspirar a escuchar. En Visión de Fe, nosotros amamos y deseamos el retorno de nuestro buen Dios a la tierra. Deseamos que empiece el proceso de redención. Deseamos que nuestra gente querida que ha fallecido creyendo en Jesús eh, vuelva a la vida. Deseamos escuchar y conocer a Pablo, a Pedro y a todos aquellos que a lo largo de la historia tuvieron un grano de arena con que nosotros llegáramos acá. Por lo tanto, el día de mañana por la noche, el sábado 16 a partir de las 6:30, tendremos una reunión para hacer una proclama profética, en primer lugar sobre los días que se vienen, en segundo lugar para escuchar el shofar y entender que tiene que ver con el retorno del Señor y que ese es el mandamiento y que anhelamos que regrese y que quiera Dios que regrese pronto y en nuestros días. Escucharemos al shofar, tendremos una pedagogía para nuestros niños pequeños en los cuales profetizaremos sobre ellos. Y yo quiero invitarle a usted, solo pónganos un comentario. eh, Nuestra ubicación está en Waze, pero vamos a celebrarlo. Queremos atenderlo, queremos atender la voz del Señor, queremos afinar el oído para escuchar la voz del Señor. De eso se trata. Recuerde, sábado 16 de septiembre a las 6:30, 18:30 de la tarde. El próximo sábado, el sábado 23, en el horario de las 9:30 de la mañana, nuestro tema será Yom HaKippurim y desarrollemos el resto del capítulo de Tesalonicenses en donde aclararemos lo del rapto. Por el momento yo quería dejarle esto en su corazón, que usted sepa que anhelamos el retorno del Señor, que de eso se trata, que de cara al futuro, hacer un alto una vez al año para escuchar la voz de Dios, para aprender a reconocer la voz de Dios, como la Biblia lo dice, pueda darnos a nosotros la bendición de estar preparados para su retorno. Amamos al Señor, anhelamos su retorno y daremos testimonio de ello hasta que Él venga o nosotros descansemos. Gracias por su sintonía.
Un fuerte abrazo. Lo espero el próximo sábado en horario de las 9:30 de la mañana. Un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.